Amigos de Visión 360, estamos nuevamente con ustedes y ahora con un invitado muy especial. Él es Dani Ramírez Osco, docente universitario de la Universidad Tecnológica Boliviana en la carrera de Comercio Internacional. Y hoy nos viene a hablar sobre un tema muy interesante, la merceología. Vamos a preguntarle qué significa esto y cuál es el desarrollo que se da a esta temática. Claro que sí. Buenas tardes. La merceología en sí misma nace como una necesidad de poder verificar las mercancías, controlarlas en sí misma, con el tema de la posición arancelaria del código que se le debe de asignar, y esto a nivel internacional, porque no es una ciencia que se crea aquí en Bolivia. Entonces, parte de ese punto del control que realizan las aduanas y a la misma vez de la necesidad que tienen los operadores del comercio exterior para hacer sus declaraciones, para hacer llenar los formularios que corresponden a las declaraciones aduaneras. Bueno, entonces, algo especial que tiene la metodología, a diferencia de la clasificación arancelaria, es que para esto se utilizan técnicas de química, y es precisamente la formación que tengo en este ámbito, ¿no? Y también lo raro de este asunto, porque generalmente los químicos no tenemos mucha tendencia a especializarnos en estos campos, en estas áreas de estudio. ¿Cuál es la importancia y el campo de aplicación que tiene esta temática? Ok, entonces es variado. Toda aquella que abarca la importancia de la clasificación arancelaria es la misma de la merceología. Solo que la merceología, aparte de esto, tiene la importancia de ser más específica. En el arancel aduanero de importaciones boliviano, como en todos los aranceles del mundo que están a base del sistema armonizado, tenemos aquí las mercancías que se clasifican por función y las que se clasifican por composición. Entonces, de las 21 secciones que abarca el arancel como el sistema armonizado, las primeras 15 son las que sí o sí vamos a necesitar el análisis composicional. Entonces, ahí está la primera importancia, porque estaríamos hablando como el 80% de todas las mercancías que existen y nosotros las conocemos, necesitamos hacer análisis composicional. Sea esta para verificar el código arancelario, que sería desde el punto de vista de la aduana nacional, o sea esta desde el punto de vista del operador y no caer en contravenciones aduaneras. Entonces, ahí ya partimos de ese hecho, pero no solamente se limita al hecho de las aduanas, sino también al del tema del origen, con las certificaciones de origen y la verificación o la clasificación que tienen que asignar los técnicos, como los que van a hacer las declaraciones juradas para el SENADEX o instituciones equivalentes en otras partes del mundo. Y pasamos por el tema de los controles que tienen que ver, por ejemplo, con la lucha con el narcotráfico y la identificación de mercancías, en el tema de los comisos, hasta podemos hablar un poco más allá todavía en el tema de las negociaciones internacionales, atreviéndonos incluso a ir más allá de la frontera de los tratados y los convenios, ¿no? Con lo que tiene que ver con los requisitos específicos de origen, en los procesos de integración económica, procesos bilaterales en los que se necesita de alguna manera el apoyo de esta parte de la química aplicada en las técnicas de las aduanas, mejor dicho. Y actualmente aquí en Bolivia, ¿cómo estamos? Porque seguramente se necesita material, instrumentos, insumos, ambientes para hacer todas estas verificaciones. Es cierto. Y tenemos estos paradigmas dentro de la misma química. Y algo que también nos caracteriza a nosotros los bolivianos, dentro de nuestra propia química, la química que tenemos, practicamos aquí en ciencias químicas, allá en ingeniería química, en química industrial, bioquímica y las diferentes carreras que tenemos acá en Bolivia disponibles que abarcan el conocimiento de la química, es que por una parte tenemos, para mayor precisión y exactitud, la aplicación de instrumentos, de materiales, patrones, reactivos que estén calibrados. Pero por otra parte tenemos también la parte de la practicidad, y es que hay una institución dentro de la aduana misma, que es la que verifica el código arancelario, que es el laboratorio merceológico, donde precisamente se concentran ese nivel de exactitud, que es de donde también tuve el honor de formar parte en su momento. Y es también de donde sale esta inspiración para poder compartir este conocimiento, ¿no?, de lo que es merceología y lo poco que se sabía de esto. Entonces, es cierto, aunque si revisamos la circular 171-2024, el reglamento para la emisión de criterios de clasificación arancelaria, o la resolución administrativa de la presidencia ejecutiva 02004-2022 con respecto al manual de procedimientos para la emisión de criterios de clasificación arancelaria, nos hablan y nos dictan sobre un 5% de error. Normalmente nosotros, incluso dentro de la misma universidad, haciendo ensayos por vía húmeda,
un ensayo titrimétrico o algo incluso que fuese más bien más improvisado, no sé, un ensayo pirognóstico, por ejemplo, nos toleran errores que no superan el 1%. Entonces, 5% es 5 veces lo que nosotros practicamos en la universidad. ¿Qué quiere decir? Que la perspectiva, el paradigma que le hemos colocado nosotros en Bolivia es más bien hacerlo práctico, o sea, que no sea inalcanzable al operador del comercio exterior, que no necesariamente tiene que ser un químico, o sea, para ser un importador o ser un exportador o ser agente despachante de aduanas o cualquier profesional del comercio internacional, no necesariamente se tiene que tener conocimientos profundos de química para poder hacer merciología, sino que basta con los materiales y las técnicas que se pueden aplicar de manera, vamos a decir, improvisada hasta cierto punto, ¿no? O que van a estar dentro de esos márgenes de errores, ensayos pirognósticos, ensayos de disolución, ensayos físico-químicos, organolépticos, una variada cantidad de métodos que a la misma vez están reconocidos por la OMA, quienes son los que promueven este tipo de ciencias, por otra denominación, ¿no? Por la denominación de laboratorios de aduana, porque en inglés le dicen custom laboratory a este ciencia, no le dicen perciología como tal. Entonces, sí se necesita para mayor precisión cuando las muestras son pequeñas, aparatos e instrumentos, pero al nivel que nosotros manejamos en comercio internacional, basta con técnicas sencillas, simplemente comprender el fenómeno en sí mismo, sea físico, sea químico, para incluso adaptar nosotros mismos nuestros propios métodos dentro de ese margen de error. Entonces, en este caso tendríamos la barrera del error, que es el 5%, que es fácilmente salvable, y la barrera del método, que una vez comprendido el fenómeno, tranquilamente se puede adaptar al método. Y en tu experiencia, ¿qué tipo de materiales o productos eran los que más recurrentemente necesitaban este tipo de análisis? Y justamente en el laboratorio mesológico, una de las tareas a las que fui encomendada fue hacer un relevamiento sobre nuestro almacén de tomas de muestras, que es precisamente el lugar donde nosotros guardábamos las muestras testigo, ¿no? Después de que hacíamos un análisis, siempre reservábamos más del 50% de la muestra del laboratorio que nos enviaban para tenerla resguardada, custodiada, de tal manera que si fiscalización aduanera o una auditoría interna lo requería, una auditoría que podría ser el jefe del laboratorio mesológico o la jefe en ese entonces, pedir y volver a analizar de nuevo por otro técnico o él mismo hacer la validación de lo que hemos hecho. Bueno, en este caso, dentro de esas estadísticas, aproximadamente el 45% hasta el año 2019 de las mercancías que se habían analizado eran textiles. Y ahí viene también esa tradición de aquí en Bolivia de relacionar a la merciología con los textiles. En un 25% estaríamos hablando de los alimentos, en un porcentaje que ronda entre el 10 y el 15% de los plásticos, y algo menor estaríamos hablando con el tema de las manufacturas de metales y otros como los productos de las industrias farmacéuticas o las industrias químicas, que solo pasa aquí en Bolivia porque de alguna manera estas mercancías no necesariamente son las que son más recurrentes o las que son parte del gran volumen de comercio internacional que nosotros importamos, sino principalmente de las mercancías que entran en riesgo, que es una definición que se maneja también dentro de las normativas que acabo de mencionar hace un momento. Entonces sí serían principalmente el tema de los textiles, el tema de los plásticos, el tema de los alimentos. Los alimentos principalmente. Bueno, Dani, has escrito libros sobre esta temática. Háblanos un poquito del contenido y dónde los pueden encontrar las personas que estén interesadas en este tema. Claro que sí. Bueno, este es mi primer libro. Bueno, ese es uno de los libros, creo, más significativos, a pesar de que creo que he hecho otros que los he hecho con más esfuerzo. Entonces, este es el libro de Merciología en la Ciencia del Lenguaje del Comercio Internacional. La elaboré juntamente y con el apoyo de mi difunto amigo, el licenciado Humberto Franz Concha Pozo, que justamente en la facultad, en la carrera de Ingeniería, fue uno de los que me ayudó a conocer este campo del comercio internacional. Nosotros allá en química, bueno, yo soy de profesión ingeniero de producción, soy químico industrial. Entonces, la perspectiva de mí obviamente era la industria, ¿no? La producción. Pero gracias a él me introduje a este tema de la merciología. Bueno, y en cierta forma con la motivación y el apoyo que me dio, fui parte también del laboratorio y ahí me introduje de plano en esto del comercio internacional. Entonces, este libro de lo que trata es de una introducción a lo que es la merciología,
Temas como, por ejemplo, los más relevantes aquí en Bolivia, lo hemos tratado de hacer lo más significativo para el profesional boliviano y pasa por el hecho de que, por ejemplo, cómo debemos de tomar una muestra para enviar a un laboratorio mesológico, qué es un criterio de clasificación arancelaria. Aparte de hablar de merceología, obviamente, de lo que es mercancía, de lo que es el tema de origen, de lo que es el tema de composición, los criterios que se utilizan para clasificar mercancías, la OMA y el marco jurídico que tiene que ver el combinado del sistema armonizado, las normativas que acabo de citar, las circulares que están utilizando dentro de la norma nacional, o mecanismos que manejamos internamente dentro del laboratorio y el departamento de, en ese entonces, clasificación arancelaria y merceología, y ahora valoración aduanera, clasificación, nomenclatura y merceología. Y aparte de eso, introduzco a 3 de las mercancías, lo que son los textiles, los alimentos y los plásticos justamente, porque teníamos la idea de que solamente iba a haber un libro nada más, ¿no? Entonces, la idea era de producir un libro boliviano. Sí había producciones, me acuerdo que un docente de mi carrera allá en química industrial, justamente fue también un técnico allá y él empezó a producir guías de laboratorios respecto a criterios de clasificación arancelaria, que en su momento por los años 90 y todo eso era parte de la materia de química analítica aplicada a la orgánica, que fue de la creo que es el licenciado Carrión, si mal no me acuerdo mal del apellido, quien hace que yo sepa los primeros materiales sobre clasificación arancelaria y merceología aquí en Bolivia, y yo quería sustentar eso, todo ese marco teórico, todo ese conocimiento, toda esa base teórica que se manejaba dentro del laboratorio para poder presentárselos y hacérselos accesibles dentro de una carga horaria de 80 horas académicas a la materia de merceología, ¿no? Y en ese entonces, con el apoyo de la Universidad Tecnológica Boliviana para esta idea. El otro de los libros que producimos justamente con la Universidad Tecnológica Boliviana, también con el apoyo y con el apoyo de ese entonces el instituto y lo que fue el ingeniero Copa, quien nos ayudó a promover, es el lanzamiento del primer tomo del ABC de la clasificación arancelaria. La clasificación arancelaria en sí misma es clasificar las mercancías con ese código arancelario, sean por función o por composición, pero merceología es netamente por composición, ¿no? Entonces, introduce al estudiante, al lector, a lo que es la clasificación arancelaria y a cómo hallar ese código arancelario, cómo se organiza ese arancel, cuál es el mecanismo que tiene la OMA para hacer las enmiendas, cada cuánto se modifica, por qué razones se modifica, y introduce de la sección 1 a la sección 10 a todas las mercancías y tiene una base de datos de ejemplos, tantos que hemos utilizado en el laboratorio merceológico como los que yo propongo. Y en este caso sí es de autoría propia, de la autoría mía. Y este último libro lo hice en complemento justamente con los muchachos en la materia de clasificación, no, perdón, merceología, en la materia de merceología, con el continuo practicar me di de cuenta que sí necesitaban un apoyo más específico y empecé a elaborar unas guías de laboratorio sobre mercancías que analizamos allá, que de entrada sí son telas, sí son plásticos y sí son el tema de los alimentos, pero también abarca el tema de las cerámicas, el tema de los pañales, el tema de las otras mercancías que también eran recurrentes, para tener una guía, como dice el nombre, un compendio de unas guías que utilizamos nosotros, técnicas que utilizamos en el laboratorio, pero que son cercanas a lo que podría utilizar tranquilamente un técnico aduanero, un agente despachante de aduanas, un profesional de comercio internacional que esté interesado en poder utilizar esas técnicas sin la necesidad de recurrir a instrumental específico del laboratorio, como vale, un espectroscopómetro, un cromatógrafo, ¿no? O balanzas analíticas de precisión, ¿no? Sino con las técnicas que se tienen, con el material de escritorio en algún momento que se tiene, poder hacer el análisis. Entonces, se ha tratado de combinar la experiencia propia, la referencia bibliográfica y la experiencia que también se ha rescatado de la universidad, ¿no? Y son estos los 3 libros que tenemos con respecto a clasificación arancelaria disponibles. ¿Y dónde puede encontrarlo la gente? Ah, cierto. Miren, tenemos algunos en la dirección de carrera, tengo entendido, con parte del ingeniero Copa, y he estado tratando de promoverlos y subirlos ya en el Google, que creo que ya el próximo mes con esto de la validación de la cuenta en un banco extranjero me está pidiendo, porque aquí los bolivianos no me admiten, pero sí con una cuenta extranjera ya estamos con ese trámite para la apertura de cuenta allá en Chile para que ya se puedan hacer los años, pero sí ya tengo prometido varios de estos libros en formato digital por allá por el Google Books, si no me acuerdo mal. Exactamente. Bueno, Dani, es muy interesante todo este tema de vigilar que
qué entra, qué sale del país, con qué tipo de composiciones, etcétera, que es una tarea muy importante para la seguridad interna, ¿no? de Bolivia, de los productos que reciben muchas personas que trabajan con estos productos, como los textiles que tú decías. Así que los invitamos a conocer estos libros también y bueno, y cualquier cosa buscarlo a Dani en la carrera, ¿no? En la Universidad Tecnológica. Exactamente, cierto. Así que muchísimas gracias y bueno, estaremos próximamente nuevamente con ustedes, estimados seguidores. Un gusto.